En el año 1183 después de Cristo, la aldea europea de Valdoria amaneció bajo un cielo gris y pesado, el tipo de cielo que anuncia que el invierno está a punto de caer con toda su fuerza. Un viento helado cruzaba la plaza central, levantando polvo congelado y empujando a la gente a apretarse las capas de lana contra el cuerpo. Aún así, la plaza estaba llena. Pero nadie había salido para comerciar. Nadie había salido para celebrar. Todos estaban ahí para presenciar algo oscuro, humillante y trágicamente común en la Edad Media: la subasta de una viuda y su hijo. Sobre una plataforma improvisada, tablas húmedas y heladas, estaba una mujer joven, de cabello negro que se agitaba con cada ráfaga de viento, y ojos azul intenso, tan fríos y asustados como la mañana misma. En sus brazos sostenía a su bebé de 6 meses, envuelto en una manta demasiado delgada para protegerlo del viento cortante. El pequeño lloriqueaba, inquieto por el frío que atravesaba la tela como cuchillas. El alguacil del varón, bien protegido con un manto grueso, golpeó su bastón contra la madera congelada y anunció con una voz tan dura como el clima: «Por orden del varón Aldric de Valdonia, esta mujer y su hijo serán vendidos para saldar las deudas del difunto. La puja comienza ahora». Un silencio incómodo se extendió entre la multitud. Algunos aldeanos bajaron la mirada, avergonzados. Otros observaban como si fuera un espectáculo inevitable, y unos cuantos, los más peligrosos, evaluaban a la mujer como si fuera parte del ganado del varón. El bebé comenzó a llorar más fuerte, incapaz de soportar el aire gélido que le raspaba la piel. Pero nadie se movió. En la Edad Media, la compasión solía congelarse más rápido que el agua. El viento seguía soplando con fuerza cuando el alguacil repitió la oferta inicial. Su voz se perdía entre las ráfagas heladas que golpeaban la plaza, pero aún así, algunos hombres comenzaron a levantar la mano. El primero fue un carnero del señorío, un hombre corpulento con manos agrietadas por el cuero y la sal. Ofreció 2 monedas de plata, mientras sus ojos recorrían el cuerpo de la viuda con un interés que helaba más que el propio clima. Detrás de él, un curtidor levantó la voz: 3 monedas. La gente murmuraba, no por la injusticia, sino por la posibilidad de un precio más alto. Y desde el fondo de la multitud emergió un tercero, un mercader con la nariz roja por el frío y una sonrisa torcida. Esa sonrisa que solo aparecía cuando alguien veía una oportunidad de abusar de los desesperados. 4 monedas, gritó con orgullo, como si estuviera pujando por un saco de grano. Sobre la tarima, la viuda apretó al bebé contra su pecho. El frío se filtraba por su vestido desgastado. El niño lloraba sin fuerzas, su llanto casi apagado por el viento. El varón Aldric observaba todo desde el balcón de la casa señorial, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Para él, aquello no era más que un trámite, otra deuda cobrada, otro hogar roto, otro invierno asegurado con monedas ajenas. La puja continuó. 5, 6, 7 monedas. El ambiente se volvió aún más tenso. El frío se mezclaba con algo peor, la sensación de que la viuda estaba a segundos de caer en manos de alguien cruel o aún peor, de alguien desesperado por sobrevivir al invierno a costa de ella. Y fue entonces, en el momento en que el curtidor ofreció 8 monedas, que algo cambió. Un murmullo recorrió la multitud. Un sonido metálico retumbó a lo lejos. Las personas se giraron para ver quién se aproximaba, y lo que vieron hizo que el aire frío pareciera aún más cortante. El sonido que interrumpió la subasta no provenía de un noble, ni de un soldado, ni de un viajero. Era un sonido pesado, firme, metálico.
el sonido de un martillo de herrero colgando del cinturón de un hombre que avanzaba contra el viento helado. Las personas en la plaza se abrieron lentamente cuando lo vieron llegar. Era Rowan, el herrero de Valdoria, un hombre alto, de hombros anchos, barba corta, cabello castaño oscuro, piel marcada por el fuego de la fragua y por los inviernos duros. Su delantal de cuero estaba manchado de hollín y sus brazos musculosos mostraban el trabajo de una vida entera moldeando hierro. El frío parecía no afectarlo. Caminaba con un propósito. La viuda lo vio acercarse y por un instante su respiración se detuvo. No lo conocía, pero la expresión del hombre no era de codicia ni de deseo. Era una mezcla peligrosa de determinación y furia contenida. La multitud guardó silencio. El curtidor, confiado, anunció su puja. 8 monedas. Pero antes de que el alguacil pudiera repetirla, la voz grave de Rowan atravesó la plaza helada. 10 monedas. Un murmullo recorrió a los presentes. Los postores se giraron para verlo mejor. El varón frunció el ceño desde su balcón, y el bebé dejó de llorar como si incluso él hubiera sentido que algo acababa de cambiar. Rowan siguió caminando hasta quedar frente a la tarima. 10 monedas, y las pago ahora. El alguacil se quedó inmóvil por un instante, no porque nunca hubiera escuchado una oferta así, sino porque no venía de un noble, ni de un comerciante rico, sino de un simple herrero. El curtidor, irritado, gruñó. 10 monedas. ¿De dónde sacaría tanto dinero un hombre que vive entre brasas? Rowan no respondió. Abrió una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el cinturón, y el sonido del oro chocando entre sí cortó el aire helado más que cualquier viento. Las monedas brillaron incluso bajo el cielo gris. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie esperaba que un herrero, un hombre del pueblo, pudiera parar esa cantidad, mucho menos en pleno invierno, cuando el trabajo escaseaba. El barón Aldrich, mirando desde su balcón, apretó los dientes. Rowan había convertido lo que debió ser un trámite en un desafío público. El alguacil, temblando, más por nervios que por frío, preguntó: ¿10 monedas? ¿Por la mujer y el niño? ¿En serio? Rowan clavó su mirada en él, firme. No estoy repitiéndolo. El bebé comenzó a inquietarse, y la viuda bajó la cabeza para intentar calmarlo. Sus manos estaban rojas e hinchadas por el frío. El varón no dijo nada, solo hizo un gesto seco con la mano. El alguacil tragó saliva. 10 monedas, aceptadas. La plaza estalló en murmullos. Incredulidad, enojo, alivio. Rowan subió al estrado. La viuda levantó la mirada por primera vez y sus ojos azules se encontraron con los de él. No había palabras, pero sí un mensaje claro. Gracias. ¿Pero por qué? Rowan extendió su mano. Baja de ahí. Ya no eres propiedad de nadie. Cuando el alguacil declaró la venta finalizada, un silencio extraño cayó sobre la plaza. No era alivio, no era celebración. Era asombro mezclado con temor. Porque todos sabían una verdad incuestionable en Valdoria. Nadie desafiaba al barón Aldrich, mucho menos un simple herrero. La nieve caída durante la noche crujía bajo las botas de Rowan mientras él ayudaba a la viuda a bajar de la plataforma. Sus manos, grandes y ásperas, se cerraron con suavidad alrededor de las de ella. Un contraste brutal y al mismo tiempo reconfortante. La mujer levantó su rostro hacia él. Sus ojos azules, aún húmedos por el frío y el terror, reflejaban algo nuevo, esperanza tímida. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella en voz baja, casi sin aire. El viento helado le arrebataba parte de las palabras. Rowan respiró hondo, soltando una nube blanca de vapor. ¿Por qué no merecías esto?, respondió sin mirar atrás. Ni tú, ni tu hijo. La multitud seguía observando, cautelosa, como si esperaran que en cualquier momento el alguacil revocara la decisión,
o que el probello varón bajara a castigar al herrero por su atrevimiento. Pero el varón no se movió. Solo los miró desde arriba con una expresión que decía: «Esto no ha terminado». Y el cielo gris, pesado, parecía estar de acuerdo. Rowan guió a la viuda fuera de la plaza, alejándola de las miradas duras y curiosas. El viento seguía soplando fuerte, levantando remolinos de nieve seca que golpeaban sus capas como pequeños cristales afilados. La mujer caminaba con pasos vacilantes. El bebé en sus brazos lloraba, inquieto por el frío y por todo lo que había pasado. Cuando por fin estuvieron suficientemente lejos de la plaza, ella habló. «No tengo un nombre para usted, pero usted pagó por mi libertad». Rowan la miró con calma. «Me llamo Rowan, herrero de Valdoria. Y no pagué por ti, pagué para sacarte de esa vergüenza». Ella bajó la mirada, aliviada y confundida. «Mi nombre es Elara», susurró. «Y este es mi hijo, Aiden». El viento helado volvió a soplar, atrapando sus palabras en el aire. Rowan se quitó su propio manto de piel, gasto, viejo, pero cálido, y lo colocó sobre los hombros de Elara sin dudarlo. Ella intentó rechazarlo, pero él negó con la cabeza. «El niño necesita que estés caliente. Yo estoy acostumbrado al frío. La fragua me prepara para inviernos peores». Caminaron juntos hacia la forja del herrero, al pie de la colina. Las casas de piedra y madera quedaban atrás, y el humo oscuro de la chimenea de Rowan ya se levantaba en la distancia. Elara lo miró de reojo, temerosa, agradecida, desconfiada, esperanzada. Todo al mismo tiempo. «Rowan», dijo al fin, «¿estoy a salvo contigo?» El herrero detuvo su paso, se giró hacia ella, y con la sinceridad áspera de un hombre que ha vivido demasiado invierno y demasiada soledad, respondió: «Sí, mientras yo respire, tú y tu hijo estarán a salvo». La nieve siguió cayendo, suave, silenciosa, como si el invierno mismo aprobara ese pacto. La fragua de Rowan estaba construida parcialmente bajo una ladera rocosa, protegida del viento por muros gruesos de piedra. Cuando llegaron, la chimenea expulsaba un humo denso que se mezclaba con la neblina helada de la tarde. Rowan abrió la puerta de madera, y una ola de calor dorado salió al encuentro de Elara. El contraste fue tan grande que ella tuvo que cerrar los ojos por un instante. El bebé dejó escapar un pequeño suspiro, agradecido por el ambiente cálido. Dentro, la fragua brillaba como un pequeño sol en medio del invierno. Las brasas ardían en tonos rojos y anaranjados, iluminando el taller con sombras largas y danzantes. «Entra», dijo Rowan con voz profunda. Elara cruzó el umbral con cautela. Aquella no era una casa. Era un santuario de hierro, fuego y soledad. Herramientas pesadas colgaban de las paredes. Sobre la mesa había piezas de armaduras a medio terminar, espadas y pequeños objetos de metal que brillaban bajo la luz de las llamas. Rowan colocó más leña en la chimenea y luego retiró su martillo, su delantal y los guantes ennegrecidos por el trabajo. Ya sin el peso de la herrería encima, parecía menos intimidante, pero igual de fuerte. Elara permaneció de pie, insegura. «Puedes sentarte cerca del fuego», dijo él. «El pequeño necesita recuperar el calor cuanto antes». Ella se sentó en un banco de madera, envolviendo al bebé en una manta más gruesa que Rowan le ofreció. Por primera vez desde la subasta, Aiden dejó de llorar por completo. Rowan, sin acercarse demasiado, observó la escena en silencio. Había algo en esa mujer, en la forma en que protegía a su hijo, incluso temblando de frío, que despertaba en él un sentimiento que había intentado enterrar muchos inviernos atrás: la necesidad de proteger. Elara dijo a Rowan con voz baja, rota pero honesta: «No sé cómo agradecerte». El herrero la miró, serio, pero con los ojos suavizados por la luz del fuego. «No tienes que agradecerme aún», respondió. «A partir de hoy, todo será más difícil».
El ara tragó salida. ¿Por qué lo dices? Rowan sostuvo su mirada por un largo instante antes de responder. Porque el barón Aldrich no acepta desafíos. Y lo que hice hoy, él lo considerará uno. El fuego crepitó. El viento sopló contra la puerta y, por un momento, la fragua pareció el único lugar cálido en un mundo entero de invierno. La noche cayó rápido sobre Valdoria. El viento se volvió más agresivo, golpeando las paredes de la fragua como si quisiera arrancarlas. Dentro, el fuego rugía con fuerza, pero ni siquiera su calor lograba borrar la sensación de amenaza que se filtraba por las rendijas de la puerta. Rowan revisaba las cerraduras reforzadas del taller, colocaba una barra de hierro extra, aseguraba la ventana, comprobaba cada tabla como si esperara visitantes no deseados. El ara lo observaba con el bebé dormido en sus brazos. ¿Crees que vendrán esta misma noche?, preguntó con un hilo de voz. Rowan no dejó de revisar la puerta. El varón está furioso. No atacará abiertamente, pero enviará a sus hombres a vigilarme, hombres que solo entienden la fuerza. El ara apretó más al niño, su instinto de madre despertando incluso por encima del miedo. ¿Y tú puedes enfrentarlos? Rowan se giró. La luz del fuego recortaba su silueta, proyectando una sombra poderosa y decidida en la pared. He enfrentado peores cosas que lacayos del varón, dijo, pero no permitiré que te alcancen, ni a ti ni al pequeño. El silencio volvió a llenar la fragua, pesado, cargado de presagio. Afuera, el viento aullaba, y entre los aullidos, Rowan creyó escuchar algo más. Pasos sobre la nieve. Se tensó. Agarró el martillo grande, su herramienta y su arma, y apagó parcialmente las lámparas, dejando solo el resplandor del fuego. El ara contuvo la respiración. Las sombras del exterior se movían, lentamente, acercándose a la puerta. Rowan se posicionó entre ella y la entrada, un muro de músculo, acero y determinación. Pase lo que pase, no sueltes al niño. El ara asintió mientras el frío exterior parecía intensificarse, como si algo peligroso acechara detrás de la madera. El viento seguía rugiendo, pero ahora había otro sonido, uno que no pertenecía a la tormenta. Un crujido. Luego un paso. Después, un golpe seco contra la madera de la puerta. El ara se estremeció y apretó al bebé contra su pecho. Eden despertó con un quejido suave, inquieto por la tensión que dominaba el ambiente. Rowan levantó el martillo, con los músculos de sus brazos tensos como cuerdas de acero. Caminó lentamente hacia la puerta, sin hacer ruido, cada paso medido, letal. Otro golpe. ¡Bam! La puerta vibró. El ara soltó un pequeño gemido ahogado. Rowan no se volvió para mirarla, pero habló con voz baja, firme. No te acerques. Si algo pasa, ve hacia la parte trasera de la fragua. Queda una salida pequeña por la que solo tú y el niño caben. Ella tragó saliva, asustada, pero asintió. Los pasos afuera se movieron. Un murmullo, luego risas apagadas. Risas crueles. La mano de Rowan se cerró en torno al martillo. Su respiración se volvió lenta, controlada, como un predador preparándose para atacar. De repente, un objeto metálico asomó por una rendija de la ventana, una punta de lanza. «Son hombres del varón», susurró el ara con horror. Rowan ya lo sabía. 3, dijo tras escuchar con atención. Otro golpe brutal sacudió la puerta, arrancando astillas. Los goznes gimieron, la madera cedía. Rowan posicionó sus pies en el suelo, firme, sólido, listo para recibir la embestida. El fuego iluminaba su perfil, creando un contraste feroz entre sombra y luz. El ara, con el corazón en la garganta, no paraba de pensar en una sola pregunta. ¿Había sido un error confiar en él? Pero antes de que la duda creciera, Rowan habló. No tendrán a nadie, ni a ti, ni a tu hijo. Mientras yo esté aquí,
no pasarán. La puerta se arqueó bajo un último golpe. La noche estaba a punto de estallar. El golpe final llegó como un trueno. ¡Crack! La madera se partió. Una rendija enorme se abrió, dejando ver el brillo metálico de una lanza y la sombra de un hombre empujando desde afuera. Rowan dio un paso adelante, protegiendo completamente la línea de entrada. Sus ojos, normalmente tranquilos, brillaban ahora con una mezcla peligrosa de furia y decisión. La voz de un soldado del varón resonó desde el otro lado. «¡Abre, herrero! Tienes algo que le pertenece a nuestro señor». Rowan apretó los dientes. «No tengo nada que pertenezca a un tirano». Un silencio tenso siguió a sus palabras. El viento hizo vibrar las ventanas. El fuego crepitó, iluminando sus brazos tensos, listos para el impacto. De repente, otra embestida. ¡Bum! La puerta casi salió de sus bisagras. El ara soltó un grito ahogado, tapando la boca del bebé para que no llorara. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una fe desesperada en Rowan. «Rowan», susurró, «si ellos entran, ¿qué haremos?» Él no apartó la vista de la puerta. «Luchar y correr si debo obligarte a ello». Otro golpe. Otro. ¡Otro! La puerta finalmente se abrió un palmo y una mano enguantada trató de forzar la abertura. Rowan reaccionó en un relámpago. Con un movimiento potente, descargó el martillo contra la rendija, golpeando la mano enemiga. Un grito de dolor resonó afuera. «¡Arr! ¡Maldito herrero!», vociferó uno de los hombres. Pero ya no importaba. Rowan acababa de enviar un mensaje. Esta noche, nadie pasaría. El ara observó la escena con el corazón desbocado. Ella sabía que si el varón insistía, esa pequeña fragua podría convertirse en un campo de batalla. Y aún así, allí, junto a él, se sentía más protegida que nunca. La tormenta continuó rugiendo, los golpes no habían terminado, y la noche apenas comenzaba. La puerta finalmente cedió. No cayó al suelo, pero se abrió lo suficiente para que un hombre armado intentara irrumpir a la fuerza. El soldado llevaba una cota de malla ligera, el rostro semicubierto por un capuchón de cuero endurecido por el frío. Sus botas levantaban nieve mientras empujaba la madera astillada. Rowan no esperó. Avanzó con la ferocidad de alguien que no lucha por orgullo, sino por proteger a los suyos. El martillo descendió con fuerza. ¡Crack! El golpe impactó contra el escudo improvisado del soldado, que retrocedió tambaleándose, hundiendo la bota en la nieve acumulada. Detrás de él, otros dos hombres dieron un paso atrás, sorprendidos por la fuerza del herrero. Uno de ellos gritó: «Retírate, Rowan. El varón exige a la mujer». La sangre de Rowan hirvió. «Que venga él mismo a buscarla». El viento aulló entre las rendijas. La hoja de una espada brilló bajo la luz de la luna. El ara, escondida detrás de la gran bigornia, sostenía al bebé con tanta fuerza que sus brazos temblaban. Observaba con el corazón desbocado. Parte del terror, parte una convicción absoluta de que Rowan no permitiría que nadie los tocara. «Entrad», ordenó uno de los soldados. Rowan se plantó con firmeza, pies bien anclados, martillo en alto. «Hoy no», dijo con voz baja y mortal. «No mientras yo siga respirando». La tensión se volvió tan densa que parecía que el aire mismo se congelaba entre ellos. Entonces los soldados retrocedieron, no porque se rindieran, sino porque comprendieron que necesitarían más hombres. Y eso solo significaba una cosa: volverían. Cuando los soldados desaparecieron entre la nieva y la niebla, la fragua quedó sumida en un silencio extraño. Solo el viento seguía rugiendo afuera. Rowan cerró la puerta como pudo, colocando un viejo escudo para bloquear los huecos. Su respiración era pesada. El martillo aún temblaba en su mano. El ala salió lentamente de su escondite, con las piernas trémulas y el bebé aferrado al pecho. «Rowan, ¿estás herido?», preguntó en voz baja. Él negó, pero la verdad era distinta. Un corte superficial en el brazo, un golpe en las costillas y un cansancio profundo en la mirada. «Estoy bien», respondió, pero su mano presionaba el costado herido.
El ara se acercó sin pensarlo. El instinto de supervivencia había dado paso al instinto de cuidar. Tocó su brazo. Rowan se tensó, no por el dolor, sino porque hacía mucho que nadie lo había tocado con suavidad. «Déjame ayudarte», dijo ella. Sin esperar permiso, rasgó un pedazo de su vestido y comenzó a vendar la herida. El bebé, ya más calmado, descansaba en su hombro, observando al herrero con ojos curiosos. Rowan la miraba en silencio. Ella, el niño, la calidez del fuego en pleno invierno. Por un momento, todo aquello pareció un hogar. «Gracias», murmuró él. El ara levantó la mirada. Sus ojos azules brillaban a la luz del fuego. Había algo entre ellos, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Pero antes de que esa sensación creciera, toc, toc. Ambos se congelaron. No era un golpe violento, eran dos golpes suaves. Rowan levantó el martillo, el ara retrocedió con el bebé, y una voz conocida habló desde fuera. «Rowan, soy yo, el maestro del pueblo. Necesito hablar contigo. Ahora». Rowan abrió la puerta solo lo suficiente para ver quién estaba afuera. El maestro del pueblo, un hombre delgado, de barba gris y una capa cubierta de nieve, entró apresuradamente, mirando por encima del hombro y como si temiera ser seguido. «¿Sabes lo que has hecho?», susurró con urgencia. Rowan frunció el ceño. Protegía a una mujer y a su hijo. Lo volvería a hacer. «Rowan», el maestro tragó saliva. «El barón Aldren no tolera desafíos. Cuando alguien se interpone en sus derechos, lo hace desaparecer. No habrá advertencias, no habrá juicio, solo castigo». El ara apretó al bebé con más fuerza. «Nos quiere a nosotros», dijo con voz quebrada, «solo por una deuda que mi esposo no pudo pagar antes de morir». «El ara», la interrumpió el maestro con tristeza. «Para Aldren no se trata de la deuda. Él se obsesionó contigo desde que te vio en el último mercado de invierno». La habitación quedó en silencio. Rowan sintió la rabia arder en su pecho. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó con la mandíbula apretada. «¿Qué intentas decir?». El maestro respiró hondo. «No quedan muchas opciones. Esta noche el barón Aldren ha enviado mensajeros a su fortaleza para reunir más hombres. Al amanecer vendrán por ella. Y esta vez no serán 3 soldados, serán 20. El ara palideció por completo. Rowan se mantuvo firme, pero su voz sonó más grave todavía. «Que vengan», dijo. «No se llevarán a nadie mientras yo esté vivo». El maestro negó con desesperación. «Rowan, escucha. No puedes luchar contra un ejército solo, pero sí puedes huir antes de que lleguen». Rowan lo miró como si acabaran de insultarlo. «¿Huir? ¿Abandonar mi fragua? ¿Mi hogar? ¿Y qué?», replicó el maestro con dureza. «¿Prefieres un hogar vacío a proteger a una vida inocente? Tienes que elegir, Rowan, la fragua o ellos». El silencio fue absoluto. El ara observaba a Rowan, esperando, temiendo, esperando. Y entonces, por primera vez, desde que la nieve cubrió el valle, Rowan pareció dudar, porque por primera vez tenía algo que perder. La fragua finalmente quedó casi a oscuras. Las brasas se apagaban, y con ellas, la vida que Rowan había construido allí. Era la hora. Rowan se puso su capa más gruesa, cargó un pequeño saco al hombro y revisó por última vez el abrigo del bebé. El ara lo sostenía contra el pecho, bien envuelto, su respiración formando nubecitas de vapor en el aire helado. «Mantente cerca de mí», murmuró Rowan. «No te separes por ningún motivo». El ara asintió con miedo evidente, pero con determinación. El maestro abrió discretamente la puerta trasera de la fragua, revelando un sendero estrecho que se adentraba en el bosque, cubierto con nieve fresca. «Seguid este camino», ordenó en voz baja. «Conduce hacia el paso de las montañas. Es arriesgado,
pero es el único lugar donde no se encontrarán de inmediato. Rowan respiró hondo, sintiendo el aire cortante llenarle los pulmones. «Gracias por todo», dijo al maestro. «Vete», respondió el anciano, «antes de que sea demasiado tarde». Entonces, en silencio, casi sin dejar huellas en la nieve profunda, Rowan, el ara y el bebé se internaron entre los árboles cubiertos de blanco. El bosque nocturno parecía otro mundo. Sombras largas, ramas dobladas por el peso de la nieve, el viento silbando entre los troncos como un lamento antiguo. Cada paso crujía apenas sobre la nieve endurecida. Cada suspiro se volvía una nube blanca que se perdía en la oscuridad. El ara caminaba tan cerca de Rowan que su hombro rozaba el suyo, como si ese contacto mínimo fuera lo único que la mantenía serena. «¿Crees que nos alcanzarán?», susurró ella. Rowan escuchó atentamente el silencio que los rodeaba antes de responder. «Solo si dejamos de avanzar». A lo lejos, muy lejos, un eco retumbó entre los árboles, el sonido grave de un cuerno de caza. El ara se estremeció al instante. Rowan aceleró el paso. El varón acababa de anunciar al mundo que la cacería había comenzado. Mientras Rowan y el ara preparaban su huida en silencio, al otro lado del valle ocurría algo muy distinto. Los soldados del barón Aldren descendían por el sendero helado en formación cerrada, sus capas negras ondeando como alas en el viento invernal. Los cascos de los caballos golpeaban la nieve endurecida con un ritmo grave, casi fúnebre. Al frente cabalgaba el capitán Lorne, de rostro afilado y mirada cruel, leal únicamente al loro del varón. «¿Está listo el destacamento?», preguntó un mensajero, jadeando. El capitán sonrió fríamente. «Más que listo. Si el herrero quiere jugar al héroe, será aplastado como un insecto». Detrás de él, una veintena de soldados avanzaba con lanzas, espadas y antorchas que iluminaban la oscuridad. A cada paso, el viento frío lanzaba nieve sobre sus hombros, pero ninguno vacilaba. El varón había sido claro: traed a la viuda y matad a quien se atreva a protegerla. Un estandarte negro con el emblema del varón ondeaba alto, marcando la presencia de un poder que nadie osaba desafiar. La nieve caía más densa, como si el invierno intentara ocultar el camino o retardar la marcha, pero el destacamento avanzaba implacable. El capitán Lorne levantó el brazo, ordenando detenerse un instante. «Cuando lleguemos a la fragua no quiero resistencia. Quien se interponga, muere». Los soldados asentieron. La cacería había comenzado, y cada minuto los acercaba más a su presa. No habían avanzado ni media hora dentro del bosque cuando el sonido comenzó a perseguirlos como un fantasma. Crunch, crunch, crunch. Filas de botas pesadas pisando la nieve endurecida. Rowan se detuvo un instante, cerró los ojos y escuchó. El ara lo imitó, conteniendo el aliento mientras apretaba el bebé contra su pecho. Entonces se oyó: «¡Por aquí! ¡El herrero se adentró en el bosque!». Voces lejanas, pero acercándose rápido. Rowan abrió los ojos. Su expresión cambió por completo. Ya no había espacio para dudas, para tristeza ni para nostalgia. Solo quedaba el instinto puro de supervivencia. «Se mueven rápido», susurró el ara. «Demasiado», respondió Rowan. «El capitán Lorne debe estar al mando». Aceleraron el paso, esquivando ramas bajas, avanzando por zonas donde la nieve estaba más blanda para no dejar huellas claras. Pero aún así, las huellas quedaban. Era imposible caminar sin dejar rastro alguno. A través de los árboles oscuros vieron luces moviéndose. Antorchas, varias. El ara tragó saliva con el corazón en la garganta. «Rowan, se están dividiendo». Él miró y confirmó.
La tropa se dividía en grupos pequeños, extendiéndose por el bosque como lobos rastreando presas. «Sigamos hacia el arroyo», dijo Rowan. «La corriente puede ocultar nuestras pisadas». El ara asintió. Confiaba en él. Siempre confiaba. Pero cuando llegaron al arroyo congelado, otro sonido los atravesó como un golpe. Un cuerno de caza. Mucho más cerca. Rowan miró hacia la línea de árboles, su rostro iluminado por un rayo de luna entre las ramas. «Nos han visto», murmuró. Y entonces, por primera vez, el ara vio miedo en sus ojos. «¡Corre!», dijo él con la voz quebrada. «¡El ara, corre!». La nieve se levantaba en pequeñas explosiones blancas bajo sus pies mientras corrían. Rowan no soltaba la mano del ara ni un segundo, guiándola entre troncos, raíces ocultas y sombras que parecían moverse con el viento. El ara respiraba con dificultad, pero no se detenía. El bebé, milagrosamente, seguía dormido, protegido contra su pecho. A lo lejos, la corneta volvió a sonar, esta vez más cerca, demasiado cerca. Las voces de los soldados ya no eran ecos, sino palabras claras entre los árboles. «Los veo, por el sendero del norte, que no escapen». Rowan apretó la mandíbula. Solo había un lugar donde podrían ganar tiempo. El desfiladero helado, un paso estrecho entre dos paredes de roca que descendía hacia las montañas. Muy peligroso, pero perfecto para dificultar el avance de un grupo grande. «Rowan, ese camino es resbaladizo», advirtió el ara. «Precisamente por eso. Con armadura se moverán más lento». Entraron al desfiladero. El viento ahí era peor. Un aullido constante canalizado entre las rocas, como si la montaña estuviese viva. La nieve caía en espirales, golpeando sus rostros. Detrás, oyeron el choque metálico de hombres intentando entrar al paso estrecho, y algunos resbalando. «¡Atrás! ¡Uno a la vez!», rugió el capitán Lorne. Rowan sonrió apenas. Era la primera ventaja real que tenían. Pero el desfiladero era largo, tortuoso, y cada vez más estrecho. Entramos, Rowan tuvo que ayudar a el ara a bajar por placas de hielo, sosteniéndola por la cintura para que no cayera. «No me sueltes», susurró ella. «Nunca. Mientras viva, nunca». El eco llevó esas palabras por las paredes de roca, haciéndolas resonar como un juramento. Entonces un sonido distinto cortó el viento. «¡Flechas!». Una pasó silbando junto a la oreja de Rowan. Otra se clavó en la roca frente a el ara. Los soldados habían encontrado un punto alto desde donde disparar. «¡Al suelo!», gritó Rowan, cubriendo a el ara con su cuerpo mientras una lluvia de flechas caía sobre el desfiladero. El ara cerró los ojos, aferrando al bebé. La siguiente flecha no dio en la roca. Dio en Rowan, justo en el hombro. El ara gritó y el mundo entero pareció detenerse. Rowan cayó de rodillas cuando la flecha atravesó su hombro. El impacto lo hizo inclinarse hacia adelante, pero aún así mantuvo su cuerpo sobre el ara, protegiéndola del resto del ataque. El ara gritó su nombre, su cabello negro pegado a su rostro por el viento helado. «¡Rowan! ¡Rowan! ¡Mírame!». Él apretó los dientes, intentando incorporarse. La sangre comenzaba a manchar la nieve, un rojo oscuro que contrastaba con el blanco infinito del desfiladero. Las flechas dejaron de caer por un instante. Los soldados, desde arriba, ajustaban posiciones. No había tiempo. El ara lo sostuvo por la cara, obligándolo a mirarla. «¡Tienes que levantarte! ¡Por favor!». Rowan respiró con dificultad. Cada movimiento provocaba una punzada de dolor por su brazo y pecho. «Estoy bien. Sigue avanzando», murmuró. «No voy a dejarte», respondió el ara con lágrimas congelándose en sus pestañas. Rowan sabía que estaban rodeados. Sabía que si se quedaban allí, los tres morirían. Entonces, tomó una decisión que lo desgarró por dentro. «El ara, escúchame. Tienes que correr. ¡Ahora!». Ella negó violentamente. «No, no voy a abandonarte». «No es abandonarte», dijo él con voz rota. «Es salvar a nuestro hijo». Las palabras la paralizaron. El bebé aún dormido contra su pecho no tenía idea del peligro,
de la nieve, de las flechas, de la muerte que se acercaba. Rowan clavó el puño en el hielo para obligarse a mantenerse en pie un segundo más. «Voy a detenerlos. Solo unos minutos. El tiempo suficiente para que escapes por el paso estrecho». El ara sintió el mundo romperse bajo sus pies. «Rowan». Él acercó su frente a la de ella, respirando entrecortado. «Confía en mí». Las voces de los soldados comenzaron a retumbar por el desfiladero. «¡Ahí están! ¡Los tenemos! ¡Adelante!» El ara supo que no tenía más tiempo. Con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, apretó al bebé con fuerza y corrió. Rowan se levantó apenas, dispuesto a encararlos, respirando como un animal acorralado, la sangre escurriendo por su brazo. Tenía solo algunos minutos, quizá menos, pero los usaría todos, por ellos. El ara corría con el bebé en brazos, la nieve golpeándole el rostro, las lágrimas mezclándose con el viento helado. Cada paso dolía, no por el frío, sino por lo que dejaba atrás. Rowan, el hombre que había arriesgado todo por ellos. Pero ella no podía detenerse. El desfiladero se estrechaba más adelante, convirtiéndose en un corredor angosto donde ni dos hombres podrían caminar lado a lado. Un lugar perfecto para escapar, y perfecto para que Rowan hiciera frente a los soldados. Detrás, el eco de botas metálicas avanzaba con furia. Rowan se levantó por completo. No sabía de dónde sacó fuerzas, quizá pura obstinación, quizá amor, quizá la certeza de que si caía allí, el ara tendría una oportunidad real. Se apoyó en la pared helada y arrancó la flecha clavada en su hombro con un gruñido. La sangre brotó caliente en el frío cortante, pero apenas reaccionó. Los cascos y los pasos se aproximaron. Antorchas proyectaban sombras distorsionadas sobre las rocas. El capitán Lorne apareció entre la nieve, su capa negra agitándose con el viento. «Herrero», dijo con sonrisa cruel, «te lo advertí». Rowan se enderezó, respirando con dificultad. «Si quieres alcanzarla, tendrás que pasar sobre mí». Lorne alzó la mano. «Con gusto». Los primeros soldados avanzaron, pero el desfiladero era tan estrecho que solo uno podía acercarse a la vez. La ventaja de Rowan. El primer hombre lanzó un ataque rápido. Rowan giró, esquivó con un suspiro y asestó un golpe brutal con el martillo, directo en el casco. El sonido retumbó entre las paredes de roca. El soldado cayó sin vida. Rowan retrocedió, apoyándose en la pared para no desmoronarse. «¡Adelante!», rugió Lorne. Otro soldado avanzó, y otro. Los golpes de Rowan eran pesados, desesperados, brutales. Cada golpe costaba más que el anterior. Su brazo perdía fuerza, su visión empezaba a nublarse. Pero siguió luchando, por el ara, por el bebé, por la vida que aún podían tener. Entonces un ataque furtivo tocó su pierna, haciéndolo caer sobre un montículo de nieve. Rowan jadeó, intentando levantarse de nuevo. Se aferró al martillo, pero los dedos ya no obedecían. El capitán Lorne caminó hacia él con calma, como quien aplasta un fuego moribundo. «Eres fuerte, herrero», dijo alzando la espada, «pero no lo suficiente». Rowan cerró los ojos un segundo, solo uno, y murmuró: «El ara, corre». La espada de Lorne descendió, pero no sobre Rowan. Una flecha surgió desde atrás, cisbando en la oscuridad del desfiladero, y se incrustó en la garganta del capitán. Lorne cayó hacia atrás, ahogado en sangre. Rowan abrió los ojos, aturdido, y vio a alguien entre la ventisca. Una silueta conocida, una voz temblorosa. «No iba a dejarte morir así, muchacho». El maestro del pueblo había regresado con un arco en la mano. El cuerpo del capitán Lorne cayó pesadamente sobre la nieve, y por un instante, el desfiladero quedó en silencio absoluto. Solo se oía el viento helado y la respiración entrecortada de Rowan, que se aferraba a la vida como si la montaña entera dependiera de ello. El maestro corrió hacia él, hundiéndose parcialmente en la nieve profunda. «Muchacho», jadeó, «vamos, no tenemos mucho tiempo.
Los demás soldados aún pueden alcanzarnos. Rowan intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban. Elara, ella está. Ha seguido el camino correcto, aseguró el maestro, colocándole un brazo por detrás para ayudarlo. Ahora debes alcanzarla. Rowan apretó los dientes, apoyándose en el anciano como si éste cargara con todo su peso. Los dos avanzaron lentamente por el paso estrecho, mientras el viento arrojaba nieve contra sus rostros. El maestro, pese a su edad, se movía con una rapidez sorprendente. La rapidez que solo existe cuando la vida de alguien depende de ello. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el desfiladero se abrió hacia un valle oculto. La llanura estaba cubierta de nieve intacta, con altos pinos y un silencio profundo, casi sagrado. Y entonces Rowan la vio. Elara estaba arrodillada en la nieve, con el bebé protegido entre sus brazos. Cuando oyó pasos, se giró bruscamente, pero al ver a Rowan, sus ojos azules se llenaron de lágrimas. ¡Rowan! Corrió hacia él, el cabello negro agitado por el viento. Él intentó abrir los brazos, pero el dolor le arrancó un gemido. Aún así, ella lo envolvió con un abrazo, tembloroso pero lleno de alivio. Pensé que no volvería a verte. Nunca dejaría que te llevaran. El maestro, jadeando, observó el valle. Debemos seguir. Hay un refugio en las montañas. Un antiguo puesto de cazadores. Nadie lo usa en invierno. Allí podremos escondernos hasta que esto pase. Elara lo miró con pánico. ¿Crees que nos seguirán? El maestro habló con franqueza brutal. Tal vez. O quizás no sobrevivan el desfiladero nevado. Pero mientras exista una posibilidad, no estaremos seguros aquí. Rowan asintió y tomó la mano de Elara con fuerza. La jornada aún no había terminado, pero por primera vez en toda la noche estaban juntos, y eso les dio la fuerza suficiente para continuar. El refugio de cazadores se escondía entre rocas cubiertas de hielo y un bosque de pinos inmóviles, guardianes silenciosos del invierno. Cuando por fin llegaron, Rowan apenas podía mantenerse en pie. Elara temblaba por el frío y por la tensión que aún no abandonaba su cuerpo. El maestro empujó la puerta de madera vieja. Se abrió con un crujido profundo. Dentro había una chimenea ennegrecida, una mesa tosca y un par de mantas endurecidas por el tiempo. No era mucho, pero era refugio. Era vida. Rowan, respirando con dolor, consiguió encender el fuego. Elara acomodó al bebé cerca del calor, envolviéndolo en pieles. Luego se apoyó suavemente contra Rowan, cuidando de no tocar su herida. Rowan apoyó la cabeza sobre la de ella, dejando escapar un suspiro pesado. «Estamos a salvo», susurró Elara, como si necesitara escucharlo. Rowan entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo estaremos, mientras permanezcamos juntos». El maestro los observó con una sonrisa cansada. «El barón Aldren no tiene futuro», dijo con firmeza. «Cuando el pueblo descubra lo que intentó hacer, su poder se derrumbará. Si lo deseáis, podréis regresar cuando todo esto termine». Rowan negó lentamente. «No regresaré ahí, pero sí construiré un nuevo hogar». Elara lo miró sorprendida. «¿Dónde?» Rowan levantó la mano con esfuerzo y acarició su rostro. «Aquí, entre las montañas, donde nadie pueda arrebatarnos lo que más amo». Los ojos azules de Elara brillaron con emoción. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Quiero una vida contigo y con nuestro hijo». Elara contuvo el aliento y asintió con un temblor suave.
entonces la construiremos juntos. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo sus huellas, borrando todo lo que habían dejado atrás, y dentro de aquella humilde cabaña nació algo más fuerte que el miedo: un hogar, una familia y un nuevo comienzo. Ellos sobrevivieron. Ahora por fin iban a vivir.